En esta ocasión vamos a exponer la NIA 710 y 720, que serán impartidos por mis compañeros Jacqueline Galindo, Yosmi Gómez, José Morales y su servidora Brenda López. Iniciaremos con la NIA 710. Voy a hablar sobre lo que es la NIA 710, información comparativa, cifras correspondientes de periodos anteriores y estados financieros comparativos. En el alcance nos dice que esta norma aborda las responsabilidades del auditor respecto a la información comparativa en una auditoría de estados financieros de periodos precedentes, auditados o no auditados. En su naturaleza, nos dice que la naturaleza de la información financiera es comparativa y se presenta en los estados financieros y tiene dos enfoques. El primer enfoque, que sería las cifras correspondientes de periodos anteriores, y los estados financieros comparativos. En las cifras correspondientes de periodos anteriores se refiere a la opinión que el auditor debe dar, que esto se refiere solo al periodo actual. Y en los estados financieros comparativos se refiere a que el auditor debe dar una opinión para cada periodo de los estados financieros. En el objetivo, los objetivos de esta norma dice que son obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si la información comparativa incluida en los estados financieros ha sido presentada de conformidad con los requerimientos del marco de información financiera aplicable, o emitir un informe de conformidad con las responsabilidades del auditor. Dentro de las definiciones tenemos lo que es la información comparativa. Nos dice que la información comparativa son los importes e información a revelar incluidos en los estados financieros relativo a uno o más periodos anteriores para el fin de comparación. Las cifras correspondientes se refiere a información comparativa consistente en importes e información revelada en el periodo anterior que se incluyen como parte integrante de los estados financieros del periodo actual que estamos auditando. Y estados financieros comparativos, nos dice de que esto se refiere a la información comparativa consistente en importes e información a revelar del periodo anterior que se incluyen a efecto de comparación con los estados financieros del periodo que estamos auditando. Requerimientos, nos dice que uno de los requerimientos son procedimientos de auditoría, que en el inciso A tenemos ver si la información comparativa concuerda con los importes y otra información presentada en el periodo anterior, o cuando proceda si ha sido reexpresada. Y en el inciso B tenemos las políticas contables reflejadas en la información comparativa. Nos habla la norma de que debemos pedir manifestaciones escritas a la dirección sobre si han habido reexpresiones en periodos anteriores en los estados financieros o si la información comparativa presenta fielmente la información. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre las cifras correspondientes de periodos anteriores. Cuando se presenten cifras correspondientes de periodos anteriores, la opinión del auditor no se referirá a dichas cifras correspondientes a periodos anteriores. Si el informe de auditoría del periodo anterior contenía una opinión modificada y la cuestión que dio lugar a la opinión modificada no se ha resuelto, el auditor expresará una opinión modificada sobre los estados financieros del periodo actual, y en el párrafo de fundamento de la opinión modificada del informe de auditoría, el auditor se referirá tanto a las cifras del periodo actual como a las cifras correspondientes de periodos anteriores. Estados financieros del periodo anterior auditados por un auditor predecesor. Si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor y las disposiciones legales o reglamentarias no prohíben al auditor referirse al informe de auditoría, el auditor predecesor sobre las cifras correspondientes
de periodos anteriores señalará en un párrafo sobre otras cuestiones del informe que los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por el auditor predecesor, el tipo de opinión expresada por el auditor predecesor y si se trató de una opinión modificada, la razón que motivó dicha opinión y la fecha de dicho informe. Estados financieros del periodo anterior no auditados. Si no fueron auditados, el auditor manifestará en un párrafo sobre otras cuestiones del informe de auditoría que las cifras correspondientes de periodos anteriores no han sido auditados. Sin embargo, no exime al auditor obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de que los saldos de apertura no contienen incorrecciones. Estados financieros comparativos. Cuando se informe sobre los estados financieros del periodo anterior en conexión con la auditoría del periodo actual, el auditor, en el caso de que su opinión sobre los estados financieros del periodo anterior difiera de la que previamente se expresó, revelará los motivos fundamentales de la diferencia en la opinión en un párrafo sobre otras cuestiones. Buen día a todos. Continuando con la exposición, tenemos la NIA 720, que se refiere a la responsabilidad del auditor con respecto a otra información incluida en los documentos que contienen los estados financieros auditados. El objetivo del auditor es responder adecuadamente cuando los documentos que contienen los estados financieros auditados y el correspondiente informe de auditoría incluyen otra información que pueda menoscabar la credibilidad de los estados financieros en el informe de auditoría. Tenemos las definiciones según esta norma. Tenemos otra información que se refiere a la información financiera y no financiera, incluida por las disposiciones legales o reglamentarias a la costumbre en un documento que contiene los estados financieros auditados y el informe de auditoría correspondiente. Tenemos la incongruencia, que se refiere a la contradicción entre la información contenida en los estados financieros auditados y otra información. Una incongruencia material puede poner en duda las conclusiones de auditoría derivada de la evidencia de auditoría obtenida previamente. Tenemos la incorrección en la descripción de un hecho, que se refiere a otra información no relacionada con cuestiones que aparecen en los estados financieros auditados que esté presentada de forma incorrecta. Tenemos los requerimientos, tenemos el examen de otra información. El auditor va a examinar con el fin de determinar incongruencias materiales. También va a buscar obtener otra información antes de la fecha del informe de auditoría. Tenemos las incongruencias materiales. Si se identifica una incongruencia material, se determinará si es necesario modificar los estados financieros auditados o la otra información. Incongruencias materiales antes de la fecha del informe de auditoría. Si es necesaria la modificación de los estados financieros auditados y la dirección rehúsa hacerlo, el auditor va a expresar una opinión modificada en el informe de auditoría según la NIA 705. Tenemos las incongruencias materiales después de la fecha del informe de auditoría. Si es necesaria la modificación de los estados financieros auditados, se seguirán los requerimientos aplicables en la NIA 560, que se refiere a los hechos posteriores al cierre. Por último, tenemos las incorrecciones materiales en la descripción de un hecho. Si el auditor detecta una incorrección material en la descripción de un hecho, lo discutirá con la dirección, solicitar la consulta de un tercero cualificado y tomar en consideración el asesoramiento recibido.